para que ustedes puedan evaluar un paciente que se va a transplantar. Lo importante más que todo es que ustedes tienen que saber qué es el trasplante, cómo se da, qué es lo que hacemos y cómo hacemos incluso la selección de los pacientes. Porque la selección de estos pacientes van a llevarse a cabo a base de una compatibilidad, ¿no? Siempre cuando hablamos de trasplante, hablamos sobre si el paciente es compatible o no. Entonces la compatibilidad es algo que vamos a estudiarla acá en las clases. Entonces, como tal, primero vamos a ver qué es un injerto, ¿no? Entonces, en el caso 1 tengo el caso de pacientes o sujetos que son genéticamente no idénticos, pero que pertenecen a la misma especie. Ese procedimiento en el cual yo realizo una donación de un órgano o un tejido de un sujeto genéticamente no idéntico, pero que pertenecen a la misma especie, ¿cómo se denomina? Aloinjerto, autoinjerto, isoinjerto o senoinjerto. Sí. No, sí. Delegado, a ver. Aloinjerto. Ya. Ahora, Daisy. Isoinjerto. Ya. Es importante establecer las definiciones bien claras porque dentro de lo que nosotros realizamos en el tema de trasplante tenemos diferentes tipos de denominaciones, ¿ya? Estas son las dos principales, pero tenemos que tener conocimiento de que hay estos cuatro términos: autoinjerto, isoinjerto, aloinjerto y senoinjerto. El autoinjerto como tal no es nada más que el paso de un tejido de un individuo hacia él mismo, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, cuando utilizamos partes de las venas apenas para generar por ejemplo, un stent, una revascularización, cuando utilizamos nuestra misma piel o cuando utilizamos, por ejemplo, tendones para poder generar una movilidad en alguna otra parte de nuestro cuerpo, pero que pertenece a nuestro mismo organismo, eso se llama autoinjerto como tal. El injerto es un injerto, pero que se da entre sujetos que son genéticamente idénticos. El desinjerto, en este caso, está denominado solamente para pacientes que son pues gemelos, ¿no? Porque los gemelos es el único individuo o los únicos individuos que son genéticamente idénticos como tal. El aloinjerto son una situación en donde se da, en los cuales se da la donación, pero en sujetos que no necesariamente son genéticamente idénticos, pero que pertenecen a la misma especie. Ejemplo, ahí está, pues, ¿no? Papá, mamá, papá, hermano, persona, persona, no, pero necesariamente tienen que ser individuos, ¿no? Persona y persona. El senoinjerto es el injerto que se da, pero en sujetos que son de distinta especie. El senoinjerto es lo que ahora último, ¿no? El trasplante de cerdo, de porcino que se dio por ya genéticamente modificado para poder ser aceptado a la especie pues, humana, si vamos a llamar, que es lo que se ha hecho ahora último, ¿no? A propósito, el paciente falleció, pero no falleció por el trasplante, falleció por otra cosa. Creo que se infartó. Bueno, tenía riesgo cardiovascular como tal. Pero el senoinjerto es lo que se está tal vez planteando y en un futuro se llegue a hacer o a realizar, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros lo que hacemos cuando realizamos un trasplante, hacemos netamente aloinjertos, ¿no? O sea, donamos un riñón de persona a persona, que son genéticamente o parcialmente idénticos, no son 100% completos genéticamente como tal. Entonces, para nosotros hablar de aloinjertos, hay una respuesta aloinmune, ¿no? Y esta respuesta aloinmune va a ser generada por diferentes tipos de pasos, ¿no? En la cual el primer paso se va a dar por el proceso de isquemia-reperfusión.
El proceso de isquemia reperfusión es un proceso en el cual uno realiza la disminución o bloquea la perfusión de un tejido, en este caso el riñón, y que cuando es trasplantado hacia otro individuo, al momento de realizar el desempaque y entre la sangre de esa persona que está recibiendo este nuevo riñón, pues este daño, esta repercusión genera pues una activación de una respuesta inflamatoria, ¿no? Y empieza a generar reconocimientos para ver si es que ese riñón me pertenece o no, y si es que no me pertenece, se encadena pues la formación de anticuerpos, rechazo, que es lo que nosotros llamamos, y una serie de cosas más. Ahora, el segundo paso que se da después de este proceso de isquemia reperfusión es el proceso de presentación del antígeno, en la cual ya participan ya las células de respuesta inmunitaria, en este caso las células presentadoras de antígenos, que van a permitir de que al tener este antígeno nuevo en el paciente, empiece a activar y proliferar células inflamatorias, en este caso las células T. Y estas células T lo que van a hacer netamente es activar más una cascada de inflamación, van a activar más células, van a activar linfocitos B, van a generar anticuerpos y van a generar células citotóxicas que con consiguiente van a generar un daño tisular. No es lo mismo que nosotros encontramos cuando hay un proceso de reconocimiento por infecciones, principalmente en las enfermedades autoinmunes, ¿no? Hay más reconocimiento, activación, daño y funciones efectoras y daño tisular, que es lo mismo en realidad, ¿no? Entonces, esto es el proceso de isquemia de reperfusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando aplicamos el proceso de donación, sea de un donante cadavérico o un donante vivo, lo que hacemos netamente es clampar el órgano y disminuir y reducir al 100% su perfusión. Entonces, al reducir su perfusión, lo que hacemos es mantener al riñón en un estado tal vez de quiesencia, donde el riñón pues no hace ninguna función, sino que está en reposo hasta llegar a ser trasplantado al individuo, ¿no? Entonces, una vez de que nosotros trasplantamos el riñón hacia una persona, desenclampamos y damos el proceso de reperfusión. Y ese proceso de reperfusión es lo que empieza a desencadenar la respuesta del inmune, ¿no? ¿Cuánto en promedio más o menos vive un riñón en este proceso de isquemia? Aproximadamente 24 horas. No más. Ha habido situaciones en donde hemos trasplantado, no acá, pero en otros lugares, con un tiempo de isquemia incluso de 36 horas, ¿no? Pero el riesgo de un daño renal es alto, ¿no? O sea, el paciente puede tener un daño ya crónico de la función renal. Pero mientras se realice el trasplante en menos de este tiempo programado, pues mucho mejor, ¿no? ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, acá? Lo que hacen es de que si es un donante vivo, entra tanto el donante vivo y la persona receptora. Entonces, una vez que en una sala están entrando, están sacando el riñón, a la otra sala están abriendo para ya generar el lecho y implantar el riñón nuevo, ¿no? Eso es lo que hacen. Entonces, el tiempo de isquemia es media hora, 20 minutos, no más. Entonces, es mucho más beneficioso para el paciente, porque el riñón no desencadena mucha respuesta inflamatoria, como lo vamos a ver ahorita en un gráfico. A diferencia de donde, por ejemplo, yo estuve rotando, que era primero el paciente entraba, sacaba el riñón y después recién entraba el receptor y recién empezaban a preparar el lecho donde se va a llevar a cabo el trasplante. El tiempo de isquemia era un poco más prolongado, era casi entre 6 a 8 horas aproximadamente. Entonces hay mayor riesgo de desencadenar una respuesta autoinmune y rechazo consiguiente, ¿no? Entonces ese es el primer paso. El otro paso es el paso de isquemia de reperfusión, donde, como les dije, esta entrada de sangre del receptor hacia este organismo, lo que va a generar principalmente es la presentación del antígeno, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Como este tejido está en hipoperfusión, va a haber lisis celular, y la lisis celular va a exponer proteínas intracelulares. Y estas proteínas intracelulares no son proteínas pues, del receptor mismo. ¿Y quiénes van a ser las encargadas de dar esa información? Son las células presentadoras de antígeno, que van a ingresar este riñón. Entonces, las células presentadoras de antígeno lo que van a hacer es entrar,
reconocer que este antígeno no es mío y voy a chismosearle aquí a los linfocitos T y lo presento, ¿no? Lo presento y empiezo a activar una respuesta inflamatoria como tal. Y empiezo a activar interleuquina tipo 2. ¿Para qué? Para activar y empezar a la reproducción y maduración de las células principales, en este caso son los linfocitos T. Entonces, los linfocitos T son los encargados de toda esta respuesta inmunitaria, ya que se les ha avisado de que hay unos antígenos que son diferentes al receptor. Y como tal, los linfocitos T helper son los principales que van a actuar dentro de esta respuesta inmunitaria y van a desencadenar toda tu patrulla, ¿no? Van a desencadenar tanto linfocitos B con la formación de anticuerpos, los linfocitos T reguladores, los CD4 y los CD8, que son células más citotóxicas y que van a generar lesión en el tejido como tal. Y esto obviamente ayudado por diferentes tipos de mediadores inflamatorios, ¿no? Va a haber liberación de factor de necrosis tumoral alfa, liberación de especies oxígeno reactivos, anticuerpos, perforinas, citoquinas, óxido nítrico, una serie de mediadores inflamatorios que lo único que van a hacer en el paciente, en este caso, es daño tisular, ¿no? Eso es lo que sucede normalmente en un reconocimiento, eso es lo básico que ustedes tienen que saber. Y para nosotros como tal, lo que hacemos en un trasplante es tratar de describir todas estas respuestas para que el paciente que recibe este órgano no empiece a generar una respuesta autoinmune. Eso es lo que nosotros nos ocupamos. Porque si desencadena eso, hay un rechazo. Y el rechazo es perjudicial para el paciente, ¿no? Entonces, la generación de la respuesta al inmune comienza con el daño de isquemia repercusión. Es un daño que se produce de manera inmediata e incluye factores tanto bioquímicos, celulares y endoteliales del mismo riñón que van a desencadenar una respuesta inmune no específica, ¿no? Solamente se activa y nada más. Acá los elementos celulares que están más inmersos son los macrófagos, los CD y los NK. Y los elementos que van a permitir este acoplamiento de reconocimiento van a ser los toll-like receptors, factores de complemento y citoquinas para la generación y activación de esto. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto fue un estudio del año 2006 para ver cómo fue o cómo era este daño de isquemia repercusión. Y lo que hicieron es de que a un grupo de monos generaron isquemia tisular. ¿Y cómo les generaron? Les ponían un manguito, les insuflaban y esperaban pues un cierto tiempo, ¿no? Había algunos que estaban con este manguito 7 minutos, otros de 8 a 13, otros hasta 50 minutos, hasta una hora con el manguito insuflado. Y una vez que liberaban, lo que hacían era ver con los leucocitos que estaban marcados ya previamente y ver si estos se acoplaban hacia el lugar donde se había generado la lesión, ¿no? Porque estaban necrosándose la zona esta zona bajamente perfundida, ¿no? Y vieron que, por ejemplo, más o menos a los 7 minutos casi había una agregación de los leucocitos en un 25% aproximadamente. Si subía más o menos a los 23 minutos, casi un 60% de acoplamiento de los leucocitos hacia el endotelio. Y si ya casi llegaba la hora, casi un 90% o un poco menos se acoplaba hacia las paredes endoteliales. Entonces, ¿qué quería decir? De que el daño tisular exponía las proteínas, los antígenos, y la primera respuesta que había era agregación leucocitaria. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Trataron de ver, en este caso, un medicamento, que en este caso se llama la timoglobulina, que es una inmunoglobulina antitimocítica, que es una reguladora de la función inflamatoria. Y lo que hicieron es que esto se administraba antes de que el paciente, bueno, en este caso los chimpancés, sufrieran el proceso de isquemia. Y vieron que al utilizar la timoglobulina, lo que hacían es que la agregación de los leucocitos hacia el endotelio era mucho menor. Entonces, gracias a esto, nosotros evitábamos de que haya una respuesta inicial de los antígenos expuestos después de la reperfusión como tal. Entonces,
La timoglobulina es un medicamento que nosotros usamos previo al trasplante y es para inhibir la respuesta inicial por el daño de la isquemia, reperfusión que tenemos en el riñón. Pero no es el único, también tenemos otros medicamentos como el basilizumab, por ejemplo, que también es un medicamento modulador de los linfocitos y de las células T y que permiten que haya mejor respuesta y menor rechazo, ¿no? Entonces no se olviden, nosotros siempre cuando utilizamos o cuando hacemos un trasplante, utilizamos estos dos medicamentos principalmente por evitar el daño de isquemia reperfusión, ¿no? Entonces, si no evitamos ese daño, lo que hacemos netamente es la presentación del antígeno. Y la presentación del antígeno va a tener dos tipos de reconocimiento, que en este caso va a ser un reconocimiento indirecto y un reconocimiento directo. El reconocimiento directo netamente tiene que ver por el donante, ¿no? O sea, el donante reconoce directamente a que este tejido es malo, que este tejido tiene anticuerpos que no son de su organismo y empieza a desencadenar la formación de interleuquina 2. Mientras que el receptor, la célula presentadora de antígeno, también puede desencadenar una respuesta uniéndose al linfocito que es del receptor y que también desencadenan una respuesta inmunitaria como tal. Independientemente de qué tipo de respuesta, sea directa o indirecta, pues hay una activación de los linfocitos T, ¿no? Eso es lo principal que se tiene que recordar. Entonces, los linfocitos T se tienen que activar y el paso principal está guiado por tres escalones. Y uno de los primeros es la presentación del antígeno, como lo hemos visto anteriormente. El segundo es la coestimulación. Y la tercera es la proliferación de estos ya linfocitos activados. Como les dije, primero hay una presentadora de antígeno del linfocito. El linfocito se coestimula, va a haber una proliferación y este va a desencadenar una respuesta inflamatoria, como lo vamos a ver en este gráfico. Este es el gráfico. Nosotros vamos a tener una célula presentadora de antígeno que va a tener un complejo mayor de histocompatibilidad que trae consigo el antígeno del riñón que ha sido trasplantado y que se va a activar a otro tipo de proteínas de membrana celular y que este primer paso va a desencadenar una serie de mecanismos de segundos mensajeros con la consiguiente formación de ¿qué? De proteínas. ¿Proteínas de qué? Proteínas de membrana, como los CD, que van a permitir que al unirse de nuevo a la célula presentadora de antígeno, estas la coestimulen y aumenten la señal. Entonces hay mayor formación de proteínas y anticuerpos y posteriormente pues la señal 3 lo que genera es la proliferación y la proliferación se va a dar a cabo ya que al tener toda esta maquinaria de transcripción proteica constantemente empiece a estimular y empiece a proliferar otros linfocitos gracias a la interleuquina 2. ¿Okay? Entonces, estos procesos son básicos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos el paciente que es receptor, nosotros continuamos con una inmunosupresión. Entonces, cuando continuamos de inmunosupresión, la idea es bloquear todos estos tipos de señales y evitar que haya un reconocimiento y una proliferación de los linfocitos T como tal. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la señal 1, ahí desencadena una vía que es la vía de la calcineurina. Y la vía de la calcineurina es un target, si vamos a llamarlo así, que utiliza, por ejemplo, el tacrolimus. No sé si han escuchado el tacrolimus. El tacrolimus que usamos en los pacientes trasplantados bloquea este tipo de vía. Y lo que hace es inhibir la respuesta como tal. Hay otro que utilizamos, por ejemplo, que es el micofenolato, ¿no? Que ahora también están viendo tal vez en la nefritis lúpica. Y en el micofenolato o el ácido micofenólico que hacemos, inhibir la síntesis. ¿De qué? De nucleótidos para generar o para no generar en sí proteínas como tal. Y también utilizamos corticoterapia, que es la prednisona, por ejemplo. Y la prednisona lo que hace es bloquear a nivel celular la transcripción genética como tal. Pero no son las únicas vías. Ya se han hecho estudios, se ha evidenciado
se ha visto que la mejor triada para poder bloquear y disminuir la respuesta es utilizar un inhibidor de la calcinorina, es utilizar un inhibidor de la síntesis de nucleótidos y utilizar un inhibidor del ciclo celular, en este caso la prednisona, por ejemplo, ¿no? La corticoterapia en general. Pero yo puedo bloquear cualquier vía como tal. Hay medicamentos que bloquean el emetor, hay medicamentos que inhiben la coestimulación. Hay muchos como tal, como lo vamos a ver a continuación. Eso, por ejemplo, es los medicamentos que se usan para poder inhibir esta respuesta, ¿no? Por ejemplo, el tacrolimus y la ciclosporina lo que hacen es inhibir a la vía de la calcinorina. La prednisona, como le dije, bloquea el ciclo celular normal. La inhibición de la síntesis de nucleótidos se da por el ácido nicofenólico. Un inhibidor del emetor es el everolimus, sirolimus, que también se usa, por ejemplo, en situaciones donde los pacientes no toleran el tacrolimus o hay contraindicación de utilizar ciclosporina o tacrolimus como tal. Y entre los otros inhibidores de la CD154 y inhibidores de la CD25. O sea, yo puedo bloquear cualquier tipo de señal para inhibir una respuesta, ¿no? Pero lo que está más estudiado, como les vuelvo a comentar, es un inhibidor de la calcinorina, inhibidor del ciclo celular y un inhibidor de la síntesis de nucleótidos como tal. Es por eso que siempre van a ver, no sé, han tenido la oportunidad de pasar consulta de trasplante, lo que están usando, ¿no? ¿Sí? Pero ahí has visto que todos toman sus tacrolimus, sus citranas, sus prednisona, que son los básicos, ¿no? ¿Se han tenido la oportunidad? Ok, listo. Caso 2. Tenemos una paciente, Lisette, es una paciente de 26 años que está en hemodiálisis crónica, ¿no? Acude a consulta con sus potenciales donantes, en este caso es su papá y su hermana. Respecto al HLA, ¿qué podemos decir? Más que lo correcto, ¿no? A. Los hermanos de ambos padres siempre son HLA idénticos. B. Los padres por azar pueden tener un HLA distinto al de alguno de sus hijos. O C. Los padres son siempre HLA compatibles con los hijos, al menos parcialmente. Aunque la respuesta. ¿Qué opinan? ¿Qué es un HLA? Vamos a responder eso viendo la siguiente diapositiva. El HLA no es nada más que para hacerlo un poquito más didáctico, es nuestro DNI genético, ¿no? Nuestro DNI genético. El HLA nosotros nos puede identificar si una persona es compatible o no con otra, ya que este HLA va a estar compuesto de diferentes proteínas que son parcialmente similares comparado con otra persona, ¿no? Normalmente cuando nosotros estamos en la vida fetal vamos a tener las células T que están proliferando y que tienen pues diferentes tipos de características, ¿no? Diferentes HLA. Pero con el proceso de formación y selectividad desde el punto de vista genético, lo que se hace es de que hay algunos que tienen selección negativa y empiezan a morir. Y hay una selección puntual de los linfocitos como tal. Y esa selección se va a dar gracias a que hay un HLA que es idéntico en todos. Entonces, cada persona, cada uno de ustedes tiene un HLA totalmente diferente. Y este HLA proviene de sus padres. ¿Ya? Entonces, punto 1, tu papá y tu mamá te dan un HLA. Entonces, por más que tú digas que no, que tal vez no es posible, si es posible, siempre y cuando sea tu papá y sea tu mamá, te dan un HLA, ¿no? Y es lo que pasa, por ejemplo, en los estudios de compatibilidad, ¿no? Los estudios de paternidad, ¿no? Hacen estudios de HLA y ven si es que tú como persona compartes HLA de tu mamá y compartes HLA de tu papá. Y si es que son iguales, pues sí eres el hijo, ¿no? Pero si no,
tal vez nuestro papá, o tal vez nuestra mamá. Y es lo que se ve, es lo que se ve. Ya no son, bueno, a mí no me ha tocado, pero a un compañero sí le tocó que en la consulta de trasplantes se enteraron que no era el papá. No, pero bueno, esas son otras cosas. Son otras cosas. Entonces los linfocitos T, lo que a nosotros nos da es de que pues el código genético como tal, este DNI genético, y este DNI genético a nosotros nos permite ser tolerantes con nuestros diferentes tipos de células, porque todas las células van a tener este código como tal. Entonces, el HLA no es nada más que son antígenos que van a diferir de la misma especie. Se menciona de que el HLA es el antígeno con más variabilidad en la especie humana como tal. Variables, por eso que nosotros somos totalmente diferentes. Otra característica es de que es altamente inmunogénico, que quiere decir que va a desencadenar rápidamente una respuesta inmunitaria. Por consiguiente, formación de anticuerpos, respuesta celular. Son los genes de mayor polimorfismo en la especie humana y hay de dos tipos, ¿no? Los HLA clase 1 y los HLA clase 2. Los de HLA1 están presentes en todas las células nucleares, mientras que el HLA tipo 2 van a estar presentes solamente en las células presentadoras de antígenos. ¿Okay? Ahora, las HLA clase 1 se van a dividir en A, B, C. Son las principales, porque vamos a encontrar en la naturaleza que hay incluso variaciones y son mucho más. Y en la clase 2 están las de P, las de Q y las de R, que también son, como les vuelvo a decir, las más comunes, porque hay muchas otras cosas, ¿no? Entonces, el HLA o el complejo mayor de HLA van a estar presentes en la superficie celular de nuestras células, ¿no? Y como les dije, dependiendo de qué tipo de célula, van a estar presentes en las células nucleadas o en las células receptoras de antígeno. Por ejemplo, cuando el riñón se trasplanta y tiene una necrosis tubular, el tubulocito pues va a exponer un tipo de HLA, en este caso el HLA tipo 1, ¿no? Y esto es lo que va a reconocer el linfocito del receptor. Y va a reconocer estas proteínas y esta cadena de proteínas como un antígeno y puede generar los anticuerpos, ¿no? Entonces hay que tener importancia en estos dos grupos, ¿no? Entonces, eso no es nada más para diferenciar que el HLA tipo 1 pues tiene dos cadenas alfa, perdón, tres cadenas alfa y una cadena beta, mientras que el HLA2 va a tener dos beta y dos alfa, ¿no? Entonces, hay que tener primero en claro la nomenclatura. La nomenclatura refiere de que el primer prefijo es el HLA, lo que sigue es el gen. El gen puede ser el gen A, el gen B, el gen C, o el de R, el de P y el de Q, como lo hemos visto anteriormente, ¿no? Y este gen, que es una cadena larga, va a tener un alelo, y el alelo es la zona donde se va a expresar pues, un tipo de proteína. El alelo puede ser 2, puede ser 10, puede ser 20, lo que tú quieras. Y esto va a expresar una proteína específica, en este caso la proteína, en este caso de 101, ¿no? Supongamos. En este caso, podemos, por ejemplo, tener el HLA-A, A como les vuelvo a decir es el gen, 2 es el alelo donde se encuentra y expresa la proteína 90, por ejemplo, ¿no? Igual el gen A y el 2, el alelo va a ser el 10 en este caso y una proteína ponte 50, ¿no? Entonces, así identifica exactamente nuestro código genético del HLA. Y esto es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, vamos a ver el tema de herencia. Si salen esas rayas es por la clase anterior, sino que al momento de guardar se guardó con todo el explicación. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, a Homero y a Marx, ¿no? Homero y Marx pues tienen una familia, cada uno va a provenir de padres distintos, obviamente, y por ejemplo, en el caso de Homero, vamos a tener pues un triplete. Para el tema de trasplante, lo que nos importa netamente son tres tipos de HLA. Dentro del HLA1 encontramos al A y al B, y dentro del HLA2 vamos a encontrar al DR. ¿Y por qué les digo esto? Porque está establecido que estos tres genes son los que tienen más capacidad inmunogénica.
¿Qué quiere decir? Que si son distintos, voy a generar mayor respuesta a mi paciente. Y ya se ha estudiado. Es por eso que tomamos en consideración. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que si no tienen un DR, no tienen un B o no comparten un A, no se pueden trasplantar. No, sí se puede trasplantar, pero la sobrevida del injerto es menor. ¿Por qué? Porque a la larga voy a generar una respuesta inmune en mi paciente. Entonces, lo ideal es de que yo comparta tanto un A, un B o un DR y un DR. ¿Ya? Entonces, en el caso de Homero, pues tiene un A, un B de DR. En el caso de March también hay un A, un B y un DR, ¿no? Supongamos, en el caso de Homero, hay una parte de su papá, y su papá le dio pues un A2, un B44 y un DR4. ¿Ok? Y por parte de su mamá, le dio un triplete, que en este caso es un A1, un B8 y un DR, ¿no? Entonces esos dos juntaron y expresaron pues las cadenas que tiene Homero, ¿sí? Hasta ahí se me entiende, ¿no? Porque esa es la parte donde más vuelan, ¿no? Ya. Entonces, en el caso de March por parte de su mamá le dio una cadena y la cadena es de 3, 33 y 5. Y en el caso de su papá le dio una cadena y la cadena es 29, 44 y 7, ¿no? Sí o sí tiene que formar dos tripletes. Si no, ya habría pues las enfermedades genéticas como tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Deciden formar una familia y primero ¿quién sale? Sale Bar, ¿no? Bar es mayor. Entonces, Bar va a formarse siempre y cuando tenga una cadena del papá y tenga una cadena de la mamá. ¿Sí? Entonces, en este caso, Bar lo que hace es obtener la primera cadena. La primera cadena es 2, 44 y 4. ¿Sí? Es el primero. Y de March lo que obtiene es la primera cadena también. 3, 33 y 5. Y al unirse, forman una bola. ¿Sí? ¿Estamos bien? La segunda fue Lisa, ¿no? Y Lisa, ¿cómo se formó? Obtuvo la primera cadena del papá, pero ya no va a obtener la primera cadena de la mamá, ¿no? Sino lo que obtuvo es la segunda cadena de la mamá. Es lo que hace pues genéticamente distinto de Bart a Lisa, ¿no? Y ahí tenemos a Maggie que tiene ya no la primera cadena, sino comparte la segunda cadena de Homero, y por parte de March obtiene la primera cadena, ¿no? Y de ahí entra un infiltrado que en este caso pues obtiene ya la segunda cadena de Homero y la segunda cadena de March. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. Ahora, ¿de vuelta? Solamente cruce de cadenas, ¿no? ¿Sí? ¿No han entendido? Cruce de cadenas nada más. Porque está inmenso. Y es lo que sucede con ustedes, ¿no? O sea, si ustedes se comparan a tus hermanos, sucede lo mismo. Por eso somos genéticamente distintos. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de acá? Uno, si nosotros comparamos todos los hermanos con los papás, obviamente sí van a compartir una cadena. En este caso, Bart va a compartir una cadena de Homero y March, igualito Lisa, igualito Maggie, igualito Nelson, ¿no? O sea, comparten una cadena. Entonces, en los casos de dos hermanos, pongamos por ejemplo, entre Bart y Lisa, comparten cadena, ¿cierto? Entre Bart y Maggie, comparten cadena. Y entre Bart y Nelson, no comparten cadena. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? ¿Que no es tu hermano? No. ¿Por qué? Porque tiene pues cadenas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Es de que obtuvieron una cadena diferente del papá y una cadena diferente de la mamá. Entonces, eso tiene un porcentaje. En general, a los pacientes se les dice que un hermano es 50% solo compatible. ¿Por qué? Porque puede suceder esas situaciones en las que los hermanos no son compatibles. Y eso tengan y tómenlo bastante con pinzas, porque a veces los pacientes se ciegan y dicen, no, pero si es mi hermano, ¿cómo no debe compartir? Pero sucede y vamos a ver casos de la vida real donde no comparten. Hay una probabilidad. Para el tema de matemáticas de cruces, retienen que el 25% existe de probabilidad
de que tú no seas compatible con él. ¿Ok? Así que no les vayas a estar haciendo juicio y que eso que lo hermano. Entonces, sí. Pero si nosotros comparamos papá y mamá con toda tu familia y de tus hermanos, pues sí o sí tienen que ser 100% compatibles. Porque no existe en la naturaleza que no exista compatibilidad entre ti y tu papá con tu mamá. Y vuelvo a repetir, si es que tienen ganas diferentes, duda de tu papá o duda de tu mamá. ¿Ya? Entonces, sí o sí, nosotros somos compatibles entre papás. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros evaluamos las cadenas, por ejemplo acá entre Bart y Homero, vamos a evaluar las coincidencias. Por ejemplo, acá él tiene A2, ¿cierto? Y Bart tiene A2, ¿cierto? Tiene B44, B44. Tiene DR4, DR4. Tiene A1 y él tiene A3. Entonces, esto no comparte. ¿Ok? Tiene B8 y él tiene B33. Tiene DR3 y él tiene DR5. De las combinaciones que hemos hecho, ¿cuántos no comparten? 3. ¿3 de cuánto? 3. ¿Ok? Entonces, eso que no comparto se llama mismatch. O sea, ¿cuántos mismatch tengo? 3. 3 de 6. O sea, mientras más mismatches tengo, o sea, más incongruencias, ¿qué va a pasar? Voy a ser menos compatible. Y mi supervivencia en mi injerto va a ser mucho menor. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Entre Nelson y Bart, ¿cuántos mismatches son? 6 de 6. Todos, no comparten. 6 de 6, ¿no? O sea, no hay compatibilidad. O sea, no se pueden trasplantar. Biológicamente no se pueden trasplantar. ¿Sí? Ahí hay un 44 y ahí también un 44. No. A ver, aquí ya no tengo respuesta. Sí, tiene razón. Acá comparten un 44. Un B44 y acá un B44. Entonces en realidad no son 6 de 6, sino son 5 de 6. Pero igual es muy riesgoso. Muy riesgoso trasplantar no solamente con una comparación. ¿Sí? Eso es lo que más sufre, no sé por qué. Entonces, cuando yo evalúo los haplotipos son estas cadenas de tripletes, ¿no? Yo veo que los padres siempre van a compartir con los hijos 3 de 6. Sí o sí, eso es indefectible, eso va contra la naturaleza si es que no compartes haplotipos con tu papá o con tu mamá. Debo decir, o no es tu papá o tu mamá. El 50% de los hermanos van a ser haplotipos, van a compartir 3 de 6. Si nosotros empezamos a hacer todas las combinaciones. El 25% van a ser idénticos como tal, van a compartir 6 de 6. Lo cual se puede dar, por ejemplo, que en la cadena 2, 44 y 4 de Bart, 3, 33, 5 de Bart, la tenga también Lisa. O sea, Lisa puede tener 3, 33 y 5 también acá. Sí se puede. ¿Sabes por qué? Porque acá nosotros lo que estamos haciendo es comparar solamente HDAs. Pero ¿cuál va a dar tal vez la característica genética de ser distinto? Es de que hay otras proteínas que no lo vemos. No lo vemos. Por eso es que podrían ser incluso genéticamente iguales, ¿no? Los únicos, en este prototipo, ¿no? Pero los únicos genéticamente idénticos en todas las proteínas como tal que existen en la naturaleza son los gemelos, ¿no? Incluso cuando se da un trasplante de gemelos, no se da inmunosupresión. ¿Por qué? Porque ese riñón es genéticamente idéntico al trasplante. Entonces, por ejemplo, en ellos no le damos inmunosupresión. Se trasplantan, hacen una cirugía más. Entonces, porque no hay respuesta, salvo hayan formado anticuerpos, que es otra cosa que lo vamos a ver en posterior, ¿no? Entonces, hay 25% de probabilidad de que sean hermanos idénticos y hay un 25% de probabilidad de que sean distintos, que no compartan nada. 0 de 6. ¿Ok? O sea, tienen 6 mismos. Entonces, habiendo sabido esto,
a las que correspondan. Pues, ¿no? Lisette es una paciente de 26 años, hemodiálisis crónica, viene con su papá y su hermano. Respecto al HLA, los hermanos de ambos padres siempre son HLA idénticos. No son HLA idénticos, ya lo hemos visto. Los padres, por azar, pueden tener un HLA distinto al de alguno de sus hijos. ¿A que lo dudan? Un HLA. Sí, sí, es mi padre. No sé. No, pues, en la vida, sí o sí tienen que ser idénticos. ¿Okay? C. Los padres son siempre HLA compatibles con los hijos, al menos parcialmente. Sí, sí. No son 100% compatibles, pero comparten siquiera 3 de 6. ¿Sí? ¿Sí se entendió, no? Porque la anterior fue hace volada, ¿no? Un HLA distinto. Sí. Le he puesto dibujitos y todo para que vean. Ya. Igual van a volar, pero ya voy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para mí es importante ver esas incongruencias o esos mismatch. ¿Por qué? Porque si yo tengo 6 mismatch, mira mi hazard radio de falla de interno aumenta casi 2 veces y un poco más. Pero ¿qué pasa si no tengo ningún mismatch? No pasa nada. O sea, mi supervivencia de injerto es bueno, ¿no? En ese caso, lo que nosotros vemos en el consultorio de trasplante es de que siquiera mis pacientes compartan 3 mismatch. Pero podemos, y le hemos entrado, por ejemplo, a esta procuración, no sé si escucharon, de un paciente que donó sus órganos y que hemos hecho un trasplante cadavérico. En ellos, por ejemplo, no compartían, tenían 4 mismatch. Pero es un cadavérico, no lo echas a perder a nada, dale pues. Pero es mejor, ¿no? Ha habido trasplantes que sí hemos tenido 3, ha habido trasplantes que hemos tenido solo 2 mismatch. O sea, es un riñón casi compatible con él, ¿no? Y esto de los mismatch netamente es de la sobrevida, ¿no? Y esto es la sobrevida del injerto y de acuerdo a lo que ha sucedido en los diferentes periodos de tiempo, ¿no? Ejemplo acá, por ejemplo, en el caso de que hubo 6 mismatch, la sobrevida del injerto o la supervivencia del injerto es mucho menor, a diferencia de los que no han tenido casi nada de mismatch, ¿no? En el tiempo esto se ha ido mejorando, ¿no? E incluso la sobrevida ha incrementado mucho más, independientemente de que no cumplan los 6 mismatch, o tengan 6 mismatch, perdón. Y esto es porque la inmunosupresión como tal ha mejorado también. Hay mejores medicamentos inmunosupresores, hay mayor sobrevida del injerto, hay mejor control de las enfermedades primarias del riñón que tal vez fueron la causa de la enfermedad renal. Entonces todo esto ha ido mejorando en el tiempo y la sobrevida ha aumentado bastante en el proceso. Este es el riesgo, por ejemplo, de un rechazo agudo, y eso es lo que nos preocupa más, ¿no? Y años antiguos, pues cuando había 6 mismatch, el riesgo de rechazo era muy alto, casi un 70% sobrevivía, mientras que cuando tenían o no compartían ningún mismatch, la sobrevida era un poquito más alta del injerto. Igual con el tiempo, pues ha mejorado la sobrevida del injerto es mucho mejor, casi el 90% cuando no comparten, o cuando, perdón, no tienen mismatch, pero cuando tienen mismatch altos, la sobrevida pues baja un poco, pero ha mejorado en el tiempo como tal, ¿no? Y como les vuelvo a decir, el HLA pues no lo es todo. Hay otros antígenos que son catalogados como no HLA, que también puede desencadenar una respuesta inmune, y en este caso están los antígenos tipo MICA, los antígenos contra el receptor de la angiotensina 2 y el cromosoma Y. Hay un riesgo de rechazo también, que no es muy alto, cuando por ejemplo se da la donación de un riñón que viene del sexo masculino a femenino, y al revés también. Entonces se debería procurar que la donación sea pues entre mismos sexos, porque también desencadenan respuestas, ¿no? No es tanto, como les vuelvo a decir, tan significativo,
pero ha habido casos reportados de rechazo que no están relacionados a un anticuerpos no HLA como tal. Y se acuerdan que había proteínas también específicas, ¿no? Se está tratando de avanzar para que tal vez sean un poquito más idénticos estos HLA, ¿no? Por ejemplo, que compartas un HLA A2 100 y 20, ¿no? Y si tienes un A2 100 y 30, supongamos, no, esos no son compatibles, puede generar rechazo, pero ya es muy específico. La verdad que la naturaleza de los HLA es tan amplia que nosotros llegamos solamente a la entrada, ¿no? La idea de que seamos un poquito más específicos en la donación es tal vez para que podamos inhibir la respuesta inmunitaria y tengamos menos rechazo. Pero en otros países se trata de buscar incluso ser un poquito más específicos como tal, ¿no? Entonces, las pruebas de compatibilidad establecen eso, ¿no? Las pruebas de compatibilidad, una de ellas es el HLA, pero no es la más importante. Ahorita vamos a ver cuál es la más importante. Martín tiene 2 hermanos, y estos pues desean donar un riñón. Tiene un hermano José, que es un HLA idéntico y que es ABO incompatible. Y tienes a Patricio, que es un HLA distinto, pero que es un ABO compatible. ¿A quién elige? Delegado, ¿a quién eliges? ¿A José o a Patricia? A Patricia. Que es HLA distinto, ¿ah? Sí, a Patricia. ¿Tú, profesor? A Patricia. ¿A Patricia? Daisy. ¿A Patricia? Porque ya te expliqué. O sea, sí es importante el HLA, pero el HLA no es el marcador importante para ver si una persona es receptora o no. Lo importante es el primero y el grupo sanguíneo, y eso vamos a verlo ahora. En un escenario ideal, lo que yo busco es de que tenga unos criterios especiales, ¿no? Uno, que sea un donante ABO compatible, o sea, sí o sí tienen que compartir el tipo de sangre, porque por más compatible por HLA que seas y que compartan diferente tipo de grupo sanguíneo, no se puede llevar a cabo el trasplante, porque como les vuelvo a decir, el HLA es uno de los que puede generar pues, anticuerpos y respuesta, pero no es los únicos, son varios, son más, son otras cosas más, incluso no lo vemos, ¿no? Entonces tiene que ser ABO compatible, lo otro es que tiene que ser HLA compatible, y como les vuelvo a decir, dentro de los que tenemos el DR, el A y el B, lo que pesa incluso más es el DR. De todos esos 6 antígenos que hemos visto, el DR es el que pesa más. ¿Ok? Tiene que ser un hombre o mujer sin gestaciones. ¿Por qué? Porque las gestaciones que generan anticuerpos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer se embaraza? Está formando un bebé que la mitad pues tiene antígenos de la mamá y la otra mitad tiene antígenos del papá. Y obviamente hay a veces por la membrana placentaria hay reconocimiento y sensibilización. Entonces, y se sensibiliza a los antígenos del papá. Entonces, lo que generan es anticuerpos. Es por eso que las mujeres se sensibilizan más. Lo otro es de las transfusiones. Las transfusiones también se envían pues, eritrocitos que dentro de su superficie también tienen HLA y que, si bien es cierto, comparten grupo sanguíneo, estos HLA que se producen por un proceso de hemólisis que sucede en todo procedimiento, lo que hace pues es desencadenar respuesta y formación de anticuerpos, ¿no? Y lo otro es que no se haya sido trasplantado previamente, porque el trasplante previo también desencadena pues una respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces, en un escenario ideal buscamos todos esos pasos como tal. Y el primer requisito, como les vuelvo a comentar, es de que mi paciente sea sí o sí compatible desde el punto de vista sanguíneo por el ABO.
Entonces, si yo tengo un donante que es de tipo O, yo puedo darle un A, un B, un AB o un O, porque es el donante universal. Y si es un donante tipo AB, pues es un tipo de receptor universal como tal, ¿no? Puede recibir cualquier tipo de sangre. Pero si yo tengo un receptor de tipo A, lo único o los únicos que yo puedo recibir es de un tipo O y un A. Nada más. Si yo soy un B, igual un B o un O. Y así, ¿no? Y en nuestra lista de espera tenemos pacientes que son tipo A, pacientes que son tipo B, pacientes que son tipo AB. Entonces, buscar a veces donantes que sean compatibles es un poco complicado. Es un poco complicado, ¿ok? Entonces, siempre acuérdense de esa tabla. ¿Y por qué? Porque ha habido situaciones que son solamente reportes de caso en los que se ha podido trasplantar, tal vez por equivocación, por error, trasplantes que son ABO incompatibles. Actualmente se puede hacer un trasplante ABO incompatible. Acá en Ohio no creo que lo hagamos nunca, por la capacidad y tal vez la maquinaria que tenemos que tener, porque el hecho de que tú trasplantes una BA incompatible es formación de anticuerpos, tienes que barrer estos anticuerpos, tienes que hacer plasmaféresis, tienes que utilizar medicamentos muy potentes en el tema de inmunosupresión, que a la larga la inmunosupresión prolongada también genera riesgo de infecciones, riesgo de neoplasias también que se pueden formar. Entonces es muy complicado. Ahora, acá en Perú sí se han realizado trasplantes ABO incompatibles, pero son solamente uno o dos casos. Por ejemplo, en Cavaletti se ha hecho el año pasado, o el anterior, si no me equivoco, un trasplante ABO incompatible, pero ofrece un reto para el nefrólogo y un estrés, porque es muy riesgoso hacer un trasplante ABO incompatible. ¿Por qué? Porque una vez que tú realizas el desclampe, la sangre entra y genera un tipo de rechazo, y ese rechazo se llama rechazo hiperagudo. Y el rechazo hiperagudo lo que hace es agarrar el riñón y generar una respuesta inflamatoria tan alta que literalmente parte el riñón en dos. Y es lo que sucede, por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un injerto donde se ha visto pues que era una BA incompatible y que no se manejó bien, y lo que hizo literal es que ese riñón que al ser recepcionado se destruya completamente al desclampe nada más. Al desclampe nada más. Por eso es de que hay que tener mucho cuidado y hay que preguntar siempre al paciente antes de pasar su estudio de HLA qué tipo de sangre son y qué grupo sanguíneo son. Todos son MO acá, ¿no? O alguno es A. B positivo. B positivo. ¿Qué les da? Pucha. Así que donante a no se enferma, tomen agüita. Tomen agüita, nada de boquita. Entonces, las pruebas de compatibilidad, lo que hacen nada más que todo es evitar todo este proceso, ¿no? Entonces es evitar todo este proceso como tal. Entonces el injerto renal va a ser el actor principal, porque sin él no se desencadenaría toda esta respuesta inmunitaria. El otro actor principal en este caso es los linfocitos T, y el otro son los anticuerpos y el complemento principalmente, ¿no? Entonces, eso, el título no debería ser pruebas de compatibilidad, sino debería ser pruebas para ver si mi receptor va a desencadenar una respuesta contra el riñón que está recepcionando, ¿no? O sea, tengo que ver si hay una respuesta inmunitaria, y esa respuesta inmunitaria se da gracias a que ya tengo anticuerpos. Entonces, todas estas pruebas netamente son para ver si mi paciente va a responder a anticuerpos, ¿no? Entonces, como tal, yo voy a tener 4 actores principales. Una de ellas es el suero del receptor, que va a tener anticuerpos probablemente contra el riñón que va a recepcionar. Tengo que tener los linfocitos del donante, tengo que tener los antígenos y tengo que tener el complemento. Entonces, vamos a ver más o menos paso a paso
cómo se producen estas pruebas para ver si es compatible o no. Entonces, lo primero que voy a tener es el suero. Si es que no tiene anticuerpos, pues no va a desencadenar una respuesta, ¿no? Pero si ya tiene anticuerpos previos al trasplante y esto se une a los linfocitos del donante, ¿qué van a hacer los linfocitos del donante? Van a reaccionar a estos anticuerpos, ¿no? ¿Y qué pasa si yo agrego el complemento, que es una bombita? Voy a desencadenar lisis de esos linfocitos. ¿Por qué? Porque mi receptor ya tiene anticuerpos que están dañando esos linfocitos, ¿no? Esa es una prueba básica, es una prueba fundamental, es la mejor, y esta prueba se denomina citotoxicidad dependiente del complemento. Esta es la mejor prueba para poder identificar si es que mi receptor va a responder hacia ese riñón que va a recepcionar. ¿Ok? Pero si no tengo eso, puedo tener otras cosas más. En este caso, puedo tener los anticuerpos, puedo tener los linfocitos y puedo tener anticuerpos que están marcados con una especie de material fluorescente, que si estos anticuerpos reaccionan o responden, estos anticuerpos marcados se van a unir a estos anticuerpos. O sea, son anticuerpos de los anticuerpos y que se van a unir a estos linfocitos y que van a detectar una luminosidad y que van a permitirse que se piquen, ¿no? Esta prueba se llama prueba de crossmatch por citometría del flujo y va a dar una intensidad de cuánto se pinta, ¿no? Mientras más anticuerpos pintaditos tengo acá, tengo una mayor intensidad. Si yo tengo menos anticuerpos pintados, voy a tener menos intensidad, y esa intensidad lleva una denominación. Esa intensidad se llama los MIF. Ahorita vamos a ver qué son los MIF también, ¿ok? Y lo otro es de que yo tengo anticuerpos que tal vez se unen a antígenos que ya son antígenos que son previamente estudiados y que se evalúan. ¿Qué es lo que se debería hacer? Por ejemplo, en la población de Huancayo, agarrar el suelo de todos una población y más o menos establecer qué tipo de antígenos HLA tenemos, ¿no? Porque tampoco no creo que seamos tan distintos, debemos de compartir algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El suelo del receptor se une a estos antígenos y si es que hay alguna respuesta, empieza a marcarse. Supongamos que hay un 100% y que marca 1. ¿Cuánto sería ese resultado? 1%. Si hay 100 muestras y respondes a los 100, hay una respuesta de 100%. Y esa respuesta nosotros vamos a determinarla así como esto de acá, ¿no? Y va a ser el porcentaje de a cuáles y a cuántos ha reaccionado como tal. Y esa prueba se conoce como PRA, o panel reactivo de anticuerpos. ¿Ok? Que obviamente es menos específica. ¿Por qué? Porque no estás comparando los anticuerpos del receptor con el donante, sino con algo preformado ya. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les hablaba sobre los MIF. Y los MIF no son nada más que anticuerpos de los anticuerpos. Y mientras más intensidad o más unión tengan hacia un tipo de proteína, pues se van a marcar más. Mientras menos anticuerpos se unan a otra proteína, se van a marcar menos. Y en algunos tal vez ya no haya respuesta. Y estos antígenos son pues los antígenos HLA, A, B, C, D, R, T. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, los anticuerpos que ya detectamos antes del trasplante son los anticuerpos donantes específicos. Y todas estas pruebas que hemos visto es netamente para eso, para detectar si mi paciente ya tiene anticuerpos donantes específicos o anticuerpos previos. Y estos anticuerpos son muy importantes porque nos va a establecer mucho el pronóstico del paciente y ver con qué tipo de tratamiento voy a entrar para tal. ¿Okay? Son anticuerpos IgG formados y se expresan mediante intensidad medida del flujo LC inicial, que en este caso es los MIF, ¿no?
Caso 4. ¿Cuáles de estos tres casos de hipersensibilidad puede efectivamente prevenirse? ¿La transfusión, el trasplante o el embarazo? ¿El embarazo se puede prevenir para sensibilizar? No, no se puede. El trasplante se puede tal vez prevenir, pero a la larga eso se hipersensibiliza. La transfusión sí se puede prevenir, siempre y cuando que usemos esto de acá. Este filtro que vemos acá es un filtro leucodepletador. Es un filtro especial que se usa cuando, por ejemplo, un paciente recibe sangre. Lo que hace es que la sangre pase por todo este sistema y llegue a esta bomba de acá. Y esta bombita lo que hace es absorber los leucocitos o otras células que tal vez pueden generar una respuesta inmunitaria. Entonces, si tú tienes un paciente joven y que opta un trasplante y que tal vez tiene hemoglobina en 5 o en 6 y tú quieres no sensibilizarlo, porque sensibilizarlo da el pronóstico también del injerto, lo que se debería hacer es usar estos filtros leucodepletadores. Y es lo que usamos a veces en los pacientes para evitar la sensibilización, porque van a haber pacientes que están sensibilizados con un PRA en 100%, como lo vamos a ver en los siguientes ejemplos después. ¿Okay? ¿Y por qué para mí es importante el PRA? ¿Por qué yo no quiero sensibilizar a mi paciente? Porque mientras tenga más PRA, voy a tener más, no voy a tener que buscar más donantes. Por ejemplo, si yo tengo un PRA en un 10%, aparentemente el número teórico de las cuales pueden llegar a donar son 2 pacientes. Pero si ya tengo, por ejemplo, un PRA de un 90%, yo tengo que buscar 29 pacientes que me donen para recién encontrar un compatible. Y si yo tengo un PRA casi del 100%, imagínate, tengo que buscar entre 300.000 personas y uno recién va a ser compatible. Entonces es muy importante de que mi paciente no se sensibilice como tal. ¿Cuánto es el PRA aceptable que nosotros tenemos? Es de 20%. ¿Más de ella se puede trasplantar? Sí, siempre y cuando tenga suerte de encontrar un donante adecuado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos importa a nosotros desde el punto de vista del PRA. Entonces, ¿por qué hago yo todas estas pruebas? Porque lo que me interesa es saber si mi paciente tiene anticuerpos o no. Y si mi paciente tiene una prueba dependiente del complemento, que es la mejor prueba, y si esta tiene positiva, ¿qué pasa a los 5 años de post-trasplantado? Voy a generar que mi paciente pierda su injerto casi en el 50%. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo un paciente que es negativo en la prueba de complemento, pero es positivo en la prueba de la citometría de flujo? Mi capacidad de mi injerto o mi sobrevida pues es mucho mayor, o sea, se pierde menos. Si yo tengo un paciente que tiene una citometría de flujo negativa, pero tiene un PRA positivo, mi injerto también se pierde en menor porcentaje. ¿Y qué es lo que buscamos? Que sea compatible, que no tenga anticuerpos. Por ende, que tenga mi prueba de luminance negativo, que tenga mi prueba de citometría de flujo negativo. O sea, que no tenga PRA y mi crossmatch sea negativo. Eso es lo que yo busco. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso me da sobrevida al paciente. ¿Okay? Y eso es lo que nosotros recepcionamos, ¿no? A la final, cuando tal vez, bueno, los que han tenido tal vez oportunidad de pasar por trasplante, siempre viene el médico del laboratorio, el patólogo, y te entrega este resultado. No, todavía salieron los resultados. Y esto, por ejemplo, es un ejemplo de una pareja de pacientes. Tenemos al paciente Frank y a la paciente Marta, ¿no? Y lo primero que tengo que ver, ¿qué cosa es? El grupo ABO. Ya les dije, por más que sea HLA
compatibles, lo primero que tengo que ver sí o sí es el grupo ABO. En este caso, el paciente es O positivo y el donante es O positivo. ¿Va el donante? Sí, ahí estamos bien. Va el donante. Vamos ahora desde el punto de vista del HLA. Frank tiene las cadenas 268A, B35 y no se expresa, DR4 y 9. Marta tiene 23A, 35, 38B, DR4 y 17. ¿Comparte o no comparte? ¿Qué se entiende en esa parte? ¿Qué pasa si tú tienes, por ejemplo, Frank? Por ejemplo, vas con Frank, ¿no? Tú quieres establecer tus cadenas, ¿no? O sea, acá tienes a Frank, tienes una cadena A, tienes una cadena B y tienes una cadena D, ¿cierto? Tu primera cadena de Frank sería 2, luego 35 y DR 4, ¿cierto? La segunda cadena, ¿cuál sería? 68. Este de acá no se expresa y el otro DR, ¿cierto? Esto probablemente sea de su papá o de su mamá y el otro también puede ser de su papá o de su mamá, ¿cierto? ¿Ahí estamos bien? Ya. Ahora, ¿tienes a Marta? No tienes a Marta. Que también tiene sus cadenas A, tiene sus cadenas B y tiene sus cadenas D, ¿cierto? Marta tiene la cadena A2, B35 y DR4, ¿sí? Tiene la cadena por parte de su papá o de su mamá, la cadena 3, 38 y la cadena 17. Pregunta, ¿cuánto comparten? 3, ¿no? O sea, ¿qué comparten? Comparten 2, ¿cierto? Comparten 35 y comparten 4, ¿cierto? ¿Qué posibilidades hay de que sean los dos? Pueden ser tal vez mamá, papá, perdón, papá e hija, o madre e hijo, o hermanos también, ¿no? Eso se puede compartir. Pero comparten 3 de 6. Entonces, ¿cuántos mismatch tienen? 3 de 6. Ya mi mano ya no vaya. 3 de 6. Entonces, hasta ahí estamos compatibles, ¿sí? Entonces, ¿qué prueba sigue? El PRA, ¿no? Y el PRA es lo que te establece acá. Han tenido 3 pruebas diferentes. Vamos a ver, por ejemplo, de acá de noviembre, nada más, ¿no? Dice que tiene un PRA en un 11%. Ya ha respondido hacia el B44, B45 y B76. Tu paciente, en este caso, el receptor es Frank y la donante es Marta. Entonces, el paciente Frank tiene B35. No, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que no tiene anticuerpos contra Frank. ¿Sí? Ahora, el PRA2 se establece al DR, al DP y al DQ, pero no cuenta con ninguno. Entonces, el paciente Frank no tiene anticuerpos contra el donante, que va a ser Marta, porque pese a que tiene un PRA, su examen no es específico hacia un receptor de Frank. O sea, no tiene anticuerpos donador específico. Y es lo que sucede. Acá dice, el Frank no presenta anticuerpos donantes específicos. Y le hicieron el crossmatch, que es el otro examen ya que se tiene que hacer aparte del PRA, y salió negativo. ¿Qué cosa quiere decir? Que es un paciente compa
compatible. Comparten grupo, comparten HLA, no tienen anticuerpos donadores específicos y hicieron un cross-match positivo, bueno, negativo y comparten. Y se trasplantó. Y en el caso de ellos, pues Marta fue la mamá y Frank fue el niño. Y recibió pues el riñón como tal. ¿Sí? Siguiente estudio. Tienes a Luis y a Maribel. Acá Luis es el receptor y Maribel es el donador, el potencial donador. ¿Comparten o no comparten? Sí. Primero, ¿qué les he dicho? ABO. ¿ABO compatible? Sí. Sí, ¿no? Ya, HLA. 3 mismatch. Sí. Comparten, pues, ¿no? ¿Cuántos comparten? 3. 3 de 6. Ok. Fra tiene positivo. Pero tú tienes que ver acá. Tiene al B37, B44 y B27. Estos tres van contra el B de Luis. No. No. Entonces no tiene anticuerpos donante específico. En el caso de un FRA1. En el caso de un FRA2 tiene DR12 y DR51. No. ¿Ves que tiene? Ninguno, ¿no? Tiene 9 y 9. Entonces, ¿tiene anticuerpos donante específico? No tiene anticuerpos donante específico. Hicieron la prueba de crossmatch y la prueba de crossmatch salió negativo. Por ende, se trasplanta. Y este caso también es de una mamá hacia un hijo. ¿Sí? ¿Ya? Ahí estamos bien. Ya. Vamos avanzando. Casos un poquito ya más avanzados. Tenemos acá a Rosario, a Huber y a Juan Gabriel. Rosario es la receptora. Huber y Juan Gabriel son los donantes. ¿Quién es compatible y quién no? Rosario con Juan Gabriel. ¿Quién es compatible y quién no? Supongamos que el grupo sanguíneo es positivo, todos somos positivos. Primero tienes que ver compatibilidad ABO. Ya, todos son compatibles. Ahora ve con BHLA. ¿Quiénes comparten HLA? Primero tu DR, ¿no? Porque el DR es el que pesa más. Si ves, por ejemplo, entre Rosario y Huber, comparten un DR, ¿cierto? Pero no comparten qué cosa. Ni A ni B. ¿Sí? Entre Juan Gabriel comparten un DR, hasta 2 DR incluso. Y en el caso del A y B, comparten incluso bastante, ¿no? ¿Cuánto es el mismatch entre Juan Gabriel y Rosario? 1, ¿no? 1 de 6, ¿no? O sea, es bastante compatible. Mientras que entre Hubert y Rosario, ¿cuántos mismatches tienen? Solo comparten 1, ¿no? El 9, ¿no? O sea, ¿cuántos mismatches? 5 de 6, ¿no? Bastante. Y este es un ejemplo entre, por ejemplo, Hubert y Rosario, que son hermanos. Y Juan Gabriel es el hijo de Rosario. Y mira cuánta compatibilidad. O sea, incluso se buscó una pareja, Rosario, que compartía algunas cadenas con ella. ¿Sabes? Lo importante también de conseguir una pareja que sea compatible contigo. Desde el punto de vista genético. ¿No? O sea, y eso es parte de la consejería. O sea, en la consejería genética evalúa tu. Antes de que tú puedas tener una familia, ahora está saliendo bastante en moda la consejería genética previa a tener una familia, para evitar riesgo de enfermedades genéticas como tal. No sé si sea para trasplantes también en un futuro. Pero este mes estamos programando, bueno, estuvimos programando, solo que se suspendió el trasplante por temas de logística. Pero este mes se iban a trasplantar una pareja de esposos. Entonces sería nuestra primera pareja compatible que vamos a llevar a cabo, ¿no?
Entonces, ya has visto la compatibilidad. ¿Qué cosa es lo que tienes que ver? Es el PRA. PRA 1 negativo, PRA 2 negativo, o sea, recontra compatibles, y su cross match salió compatible. O sea, paciente va por eso. Siguiente ejemplo. Acá tenemos a la paciente Evelyn y la paciente Gaby. Evelyn es la paciente, ¿ya? Y Gaby es la donante. ¿Son compatibles? No son compatibles. Grupos sanguíneos iguales, ¿no? No, no tiene A y B. ¿Cuánto comparten? R4. Tiende R4. Sí, va el trasplante, no va. ¿Sí va? Proteína. Ya, parte por parte. Primero, grupo sanguíneo, ¿no? O sea, sí comparten, ¿no? O Sí. positivo. ¿Sí? ¿Qué sigue? HLA. ¿Comparten? Sí, ¿no? Comparten 3 de 6. ¿Ok? Seguimos con el PRA. PRA. El PRA1 tiene 23% y tiene una serie de antígenos. Está el CBW7, CBW18, CBW6, pero hay que buscar un C completo o hay un B, acá hay un B73, no tiene, ¿no? Acá hay un CBW, acá hay una 30, no tiene A30, A1, CBW, y acá hay un A25, B22, no se nota muy claro, ¿no? A38, 36, 43, 66, ninguno, ¿no? O sea, no hay desde el punto de vista del PRA1. En PRA2 hay un DQ, hay un DR, que es lo que importa el DR1, pero no es débil, ¿no? DR14 tampoco, DR15 tampoco, y ojo acá, R4. hay un DR4, y el DR4 está presente en quién? Donante. En el donante, en Gaby. ¿Qué cosa quiere decir? De que si Gaby le va a donar el riñón, le está donando el DR4. Y acá está saliendo positivo ¿para quién? Para Evelyn. O sea, Evelyn tiene anticuerpos contra el DR4 de Gaby. ¿Sí? Entonces, eso se llama anticuerpo donador específico. Y si nosotros vemos la intensidad, que en este caso es 2825, es una intensidad alta. Nosotros consideramos tal vez que sea de no tanta significancia cuando tienen menos de 1024. Pero en este caso tiene 2825. Está un poquito alto. Tiene el cuerpo donante específico. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Enfrentarlos en vivo y en directo, ¿no? ¿Y cómo los enfrentamos? Con la prueba de cross-match. En este caso les han hecho cross-match, pero no salió pendiente, ¿no? Si te sale compatible, va el trasplante, no hay problema. Pero tienes que inmunosuprimirla un poco más, tal vez utilizar medicamentos como la timoglobulina. La timoglobulina es un medicamento que se utiliza en pacientes que tienen un riesgo inmunológico alto, por ejemplo, ¿no? En ellos utilizamos timoglobulina. En cambio, por ejemplo, en el de Rosario y su hijo quedan casi 100% compatibles. Utilizamos basilicimab, que es un medicamento que no es tan agresivo como la timoglobulina. Entonces, es la diferencia ahí, ¿no? De lo que usamos como tal. En ella podríamos utilizar timoglobulina, pero si sale compatible o están sin problemas no reactivos, pues se va tranquilamente al trasplante. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer para que estos anticuerpos bajen?
en cantidad, porque vemos, por ejemplo, acá en el 2022 se hicieron también el examen y encontraron un DR4 en 3.561, pero con el tiempo, casi un año después, bajó a 2.825. ¿Qué es lo que dice la teoría? Que aparentemente los anticuerpos con el tiempo disminuyen. Es por eso que hay que darle tiempo. Pero si yo quiero trasplantarlos y tal vez tienen un título muy alto, lo que puedo hacer es utilizar plasmaféresis, ¿no? Lo que hago con la plasmaféresis es barrer los anticuerpos, ¿no? Y puedo barrer toda esta cantidad de anticuerpos previo al trasplante. Entonces, antes del trasplante se le da plasmaféresis y después se le trasplanta, ¿no? Pero igual los linfocitos que producen estos anticuerpos están presentes, entonces en algún momento van a estar elevando su título. Entonces hay que hacer un seguimiento constante al paciente. Un paciente cuando se llega a trasplantar no quiere decir que ya le damos inmunosupresión y nada más. En algún momento ese paciente va a llegar a hacer un rechazo. Entonces lo que se hace es hacerle sus controles seriados de estos anticuerpos para ver si en algún momento están reaccionando o no. Y si reaccionan, están haciendo rechazo, les damos tratamiento para disminuir la actividad de los linfocitos. ¿Y qué le damos? Inmunosupresión, o sea, les damos más inmunosupresión. Y así con el tiempo hasta que el paciente pues sea inmunológicamente tolerable, ¿no? Porque a la larga sí o sí se forman anticuerpos. Yo conocí a una paciente que tenía 35 años de trasplantada y sin ningún anticuerpo, y tomaba solamente su prednisona de 5 miligramos, nada más. Esa riñón ya es de, ¿no? Pero también hemos tenido pacientes que han tenido solamente 2 o 3 años y que nos han hecho un rechazo, han formado anticuerpos y el riñón se vino a pique. Entonces, es bastante importante que tengamos estos conocimientos, porque cuando, tal vez para los que quieran hacer nefrología, van a ver bastante el tema de rechazo y evaluamos así de esta manera a nuestros pacientes. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta? Doctor, ahí en estos casos